En este video voy a presentarles el Diplomado de Mecánica de Equipo Rotativo de la Universidad de Oriente en Venezuela, donde la actividad de formación de este diplomado será responsabilidad de los prestigiosos profesores de la empresa de consultoría y formación internacional HE Consulting, con representación en Venezuela y España. Yo soy profesor, director del Diplomado de Equipo Rotativo. Mi nombre es Henry Espinosa Bejarano. Soy ingeniero mecánico por la Universidad de Oriente en Venezuela. Soy ingeniero industrial por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Soy doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica de Valencia en España, con amplia experiencia en docencia universitaria y actualización profesional. De igual manera, con experiencia en investigación en los campos de la termofluidodinámica, combustibles y procesos de combustión, en tribología y desarrollo de técnicas y métodos avanzados en monitoreo de condición, con énfasis en el análisis de lubricante y el monitoreo de parámetros operacionales. Fui consultor de la empresa Nanodispersion Technology de Panamá, participando en un proyecto de estudios de factibilidad y ensayos de combustión de dispersiones de coque de petróleo. De igual manera, tengo una amplia experiencia industrial que incluye participar como ingeniero de planta, consultoría y gerencia de proyectos en la industria, ya que fui responsable de las mejoras de los planes de mantenimiento de la empresa municipal de transporte de Valencia en España, en representación del Instituto CMT de la Universidad Politécnica de Valencia. De igual manera, fui responsable de implementar la técnica de monitoreo por lubricante y la interpretación de los resultados de esas técnicas de análisis, de los análisis realizados por los laboratorios de Repsol en España. Durante un tiempo fui encargado de ese proyecto a través de la Universidad de Oriente. De igual manera, fui ingeniero de mantenimiento de planta de la Cervecería de Oriente en Venezuela, que pertenece al grupo venezolano Grupo Polar. De igual manera, he realizado múltiples análisis de fallas en piezas y en máquinas para empresas transnacionales y consultoras en Venezuela. Participé en el equipo que desarrolló el primer sistema computarizado de análisis de lubricante para Repsol en España, a través de la Universidad Politécnica de Valencia, conocido como el sistema DOC. Fui gerente del proyecto de mantenimiento de los sistemas hidráulicos en la planta de coque del mejorador de petróleo pesado que existe en Barcelona, Venezuela. Actualmente combino mis actividades como investigador, profesor de posgrado y director del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Oriente, con el de consultor, profesor y coordinador de programas y cursos de la empresa HE Consulting. Así como también participo en otros programas de posgrado, como el programa de posgrado de PMM Business School de España. Este diplomado de mecánica de equipo rotativo es un programa de formación profesional elaborado por HE Consulting CA junto con los centros de investigación y desarrollo en termofluidodinámica y mantenimiento y el Centro de Posgrado de Investigación y Desarrollo Tecnológicos, ambos centros adscritos al Instituto de Investigación y Desarrollo en Anzoátegui de la Universidad de Oriente. El objetivo general, o nosotros llamamos el objetivo estratégico del programa, es formar profesionales especialistas en máquina rotativa con elevadas competencias que permitan aplicar los principios de ingeniería, el uso de modernas herramientas tecnológicas y las mejores prácticas de gestión de operación y mantenimiento para lograr que los equipos rotativos operen de forma optimizada durante su ciclo de vida, cumpliendo con las funciones que tienen definidas y alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Además, estos profesionales deben tener una
marcada orientación hacia la incorporación eficiente, efectiva y rentable de las nuevas tecnologías digitales, las tecnologías de inteligencia artificial y de interconexión que comprende lo que se ha dado por llamar como la industria 4.0 o la nueva revolución industrial. Para lograr este objetivo estratégico, nos hemos establecido varias estrategias. Estas estrategias van dirigidas o comprenden acciones correspondientes para lograr que las personas que participen en este diplomado alcancen el objetivo deseado. La primera estrategia que nos hemos planteado es enseñar los principios físicos y químicos necesarios para comprender en qué se fundamenta o cómo opera la ingeniería de las máquinas rotativas. Obviamente que solo se profundizará hasta el nivel necesario para que los participantes puedan comprender y abordar los problemas reales de manera asertiva, dejando a un lado las demostraciones y los procedimientos teóricos que no vienen al caso, ya que el objetivo del diplomado es dar herramientas útiles y prácticas a los participantes para que puedan resolver problemas en el corto plazo. Dentro de estas estrategias, dentro de esta estrategia o primera estrategia se tendrán algunas acciones de formación. Por ejemplo, se explicarán los principios de funcionamientos de las turbomáquinas. Por ejemplo, es necesario conocer en qué se fundamentan las turbomáquinas para poder abordar problemas, por ejemplo, en el caso de compresores centrífugos, cuando aparece el fenómeno de surge, que es un fenómeno característico de estas máquinas. Si no conocemos los principios físicos que llevan a la aparición de este fenómeno, obviamente que no podemos interpretarlo adecuadamente y por lo tanto tampoco podremos resolverlo significativamente. De igual manera, por ejemplo, manejar lo que son los conceptos básicos de presión de vapor para cuando queremos explicar el fenómeno de cavitación en las bombas. Es importante manejar esos conceptos fundamentales. De igual manera, los principios de combustión, por ejemplo, que son normales en los motores de combustión interna alternativos y en las turbinas de gas, hay que conocer cuándo los principios bajo los cuales se crean los principios físico-químicos y, por supuesto, también cuándo se considera que una combustión es normal o cuándo una combustión es anormal. Sin estos principios sería imposible lograr operar estas máquinas de forma eficiente, ¿verdad? Ni resolver problemas de combustión, de combustible, de detonaciones, de emisiones, y porque obviamente tendríamos una debilidad o tendrían una debilidad conceptual importante. De igual manera, otro ejemplo es que deben conocer lo que es la teoría de Fourier, ¿no? Es necesario comprender los fundamentos teóricos sin profundizar, como lo dije anteriormente, y matemáticos, en los cuales se fundamenta el análisis o la principal técnica de análisis y diagnóstico de la señal de vibración, que es la teoría de Fourier. Se explicará en principio para que la gente pueda entender esos diagramas de análisis de frecuencia, que se basa, por supuesto, en una matemática que no es la intención entrar en profundidades, pero que sí conozcan de dónde salen esos diagramas. De igual manera, en el caso de la lubricación, es necesario comprender los principios físicos y químicos que fundamentan la lubricación hidrodinámica, la lubricación electrohidrodinámica y la lubricación límite, así como la formulación y actuación
de los lubricantes. Por ejemplo, eh, si se conoce cuáles son las propiedades que aporta el aceite base de un lubricante, ya sea a un aceite o a las grasas, se podría hacer adecuadamente la selección de cada uno de estos o de uno de estos lubricantes. De lo contrario, sería muy difícil comprender, por ejemplo, por qué dos lubricantes minerales con las mismas especificaciones tienen precios distintos y haya la tendencia a adquirir el más barato. Obviamente, al desconocer esto, la vida útil del más barato seguramente va a ser más corta debido a que el proceso de fabricación, el aceite base, es de un proceso de refinación diferente. Entonces es necesario que conozcamos, que los participantes conozcan esto para poder resolver los problemas con una profundidad adecuada. De igual manera, por supuesto, abarcaremos todo lo que es la formulación de aditivos. La estrategia 2 que nos propusimos es que los participantes aprendan sobre las tecnologías que utilizan los diferentes equipos rotativos. Entonces se enseñará, o se discutirá sobre las tecnologías utilizadas por los diferentes fabricantes para los diferentes procesos con los cuales se fabrican, se operan, se controlan y se monitorean este tipo de máquinas. Por ejemplo, se conocerán las tecnologías de fabricación de las ruedas, de las turbinas. Se conocerá la tecnología de los catalizadores que se utilizan, por supuesto, para controlar las emisiones no deseadas a la atmósfera del proceso de combustión, y las tecnologías de materiales, de sellos utilizados en diferentes máquinas, como vemos ahí en la figura, por ejemplo, el caso de compresores. De igual manera, es importante conocer la tecnología de todas las máquinas rotativas, como vemos ahí en la figura, el caso, por ejemplo, de la tecnología utilizada en los sellos de bombas centrífugas. Entonces, aquí discutiremos todo lo que tiene que ver con tecnología de sello, materiales de sello, formas de montajes, ¿verdad? Procedimientos de montaje, procedimientos de monitoreo, procedimientos de lubricación, características de lubricante, todo esto dirigido por supuesto a la tecnología que disponen o utilizan los equipos rotativos. La estrategia 3 va dirigida al manejo de los criterios y especificaciones relacionadas con los ajustes, tolerancias y ensamblaje de componentes. Estos temas son muy importantes para un especialista de equipo rotativo, porque con ello podrá saber, ¿verdad?, y manejar cuándo o cuál debe ser el apriete máximo que puede aplicársele a un rodamiento cuando se ensambla, o cuándo usar montajes por calentamiento, por ejemplo, de rodamiento, o usar prensa sin dañar el rodamiento, o cómo medir las tolerancias de las holguras internas en la instalación de los ejes de las máquinas, ya sea, por ejemplo, de una bomba, de un motor de combustión interna. ¿Cómo se miden esas tolerancias? Para saber que están dentro de los límites aceptados de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. Entonces, este es un tema también que se aborda en este diplomado y que tiene que manejarlo todo especialista en equipo rotativo. La cuarta estrategia es aprender a identificar, ¿no?, los diferentes mecanismos tribológicos y relacionarlos con la selección apropiada de lubricantes y aditivos. Esto tiene que ver, por supuesto, con la selección de los lubricantes. Entonces tiene que identificar cuáles mecanismos de desgaste, cuáles mecanismos de lubricación se presentan en la máquina, ya sea lubricación hidrodinámica, lubricación elastomodinámica, lubricación límite, lubricación mixta, y en base a eso y el conocimiento sobre la formulación de los lubricantes, seleccionar cuáles son los aditivos, ¿verdad?, las bases lubricantes apropiadas y las propiedades que se necesitan en una máquina determinada.
Sabe cuándo usar, por ejemplo, un aditivo de extrema presión y cuándo usar un aditivo antidesgaste. O cuando es importante los aditivos mejoradores de la fricción, que parecen hacer lo mismo, pero no exactamente hacer lo mismo. Aunque hay aditivos multifuncionales que pueden hacer simultáneamente esta función. Pero es importante entonces poder identificar en las máquinas los diferentes mecanismos de tribológicos, ¿no?, que se puedan estar presentando. Esto implica también conocer, por ejemplo, los tipos de desgaste. ¿Ya? Si el desgaste que se está presentando o se puede presentar en un componente de una máquina es desgaste adhesivo, si el desgaste que se puede presentar es abrasivo, si es erosivo o corrosivo, para poder, por supuesto, seleccionar los aditivos o el lubricante adecuado en cada caso. Entonces esto es lo que manejar todo lo que tiene que ver con los mecanismos tribológicos y la lubricación. Acuérdense que en la máquina rotativa, la sangre de la máquina rotativa es el lubricante y para que el proceso de lubricación pueda funcionar adecuadamente y tengan una vida útil lo más larga posible. La siguiente estrategia que nos planteamos es suministrar a los participantes los procedimientos y parámetros utilizados para la operación y control de las máquinas rotativas. Obviamente que con esta estrategia se busca suministrar los conocimientos necesarios que requiere el personal técnico y ingeniería que se dedica a la parte operacional. Y por supuesto que también lo que se dedican a la parte de instrumentación y control de los equipos rotativos. Este es un campo muy importante, ¿verdad? Que requiere conocer los principios bajo los cuales funcionan, ¿verdad?, los principios de optimización energética, los principios de máxima eficiencia, el efecto de los diferentes parámetros operacionales y ambientales sobre las prestaciones, ¿no?, o el performance de los equipos. Entonces aquí aprenderemos a saber, a conocer y a interpretar qué pasa, por ejemplo, si aumenta la carga sobre una turbina o sobre un motor, ¿verdad?, si aumenta la presión de descarga en un compresor, ¿no?, o si la bomba cambia las condiciones del sistema de bombeo en el cual está, cómo eso influye operacionalmente, o para que la persona que se dedique a la parte de operación y control de estas máquinas pueda tomar las acciones adecuadas y pueda garantizar una eficiencia y una alta, por supuesto, confiabilidad de estos equipos. Ahí aparecen en la figura unas imágenes sobre lo que es la curva de arranque de la turbina. Esto es un aspecto muy importante en las máquinas grandes, el proceso de arranque, porque la vida prácticamente de estas máquinas se mide en función del arranque, y en muchos casos estas turbinas o estas máquinas, no solamente las turbinas, máquinas que trabajan a altas revoluciones, durante su proceso de arranque pasan por lo que se conoce por las frecuencias naturales de rotación, ¿verdad? Y en esas frecuencias naturales de rotación se pueden producir daños en estos equipos. Entonces hay que saber cómo arrancarla, cómo pasar a través de esas velocidades críticas sin que la máquina se dañe. Entonces hay unos procedimientos y entonces eso también se discute en este objetivo o dentro de los contenidos del programa. De igual manera, dentro de este mismo objetivo, aprenderán ustedes lo que es cómo las estrategias, ¿verdad?, para el control cualitativo y cuantitativo de los motores de combustión interna alternativos, ya sean los motores de combustión interna de encendido por chispa o los motores de combustión interna de encendido por compresión, que son los motores diésel. El sistema de operación, o el sistema bajo el cual ellos operan o se controla la carga es diferente, y eso hay que conocerlo para poder estar claro
¿verdad? Cuando se quiere lograr una máxima eficiencia de estas máquinas o se quiere garantizar de que la máquina opere sin falla. Entonces, todo esto se va a discutir en dentro de este objetivo que estaríamos abordando en, en esta parte. De igual manera, también, por ejemplo, abarcaríamos todo lo que tiene que ver la parte de compresores reciprocantes, ¿verdad? Cómo se controla la presión o cómo se controla el flujo en compresores industriales, que hay diferentes métodos y entonces operacionalmente las personas encargadas de esto tienen que manejar los conceptos teóricos, tienen que manejar los métodos para operar eficientemente y adecuadamente estas máquinas. Por aquí tengo otro ejemplo más de la parte operacional, que es el caso de las bombas, ¿verdad? En el caso de las bombas, se aprenderá cómo se operan, cómo se regulan y controlan las bombas centrífugas para lograr, por supuesto, un funcionamiento lo más eficientemente posible y dentro de los objetivos o de las funciones que tiene la bomba en el sistema en el cual está instalado. En la figura, las curvas punteadas de arriba, S1 y S2, corresponden a las curvas del sistema que cambian, por supuesto, cuando cambian las condiciones operacionales del sistema. Y entonces, desde el punto de vista operacional, ¿verdad? Hay que evaluar los efectos que tiene la variación del sistema sobre el comportamiento de estas bombas. Comportamiento sobre la altura de carga, comportamiento sobre la presión de descarga, el comportamiento sobre el NPCH o el riesgo de cavitación. Entonces, aquí le puse un ejemplo de algunas máquinas, pero por supuesto que abarcaremos también otras máquinas rotativas. Vamos a pasar a la otra estrategia que tenemos planteado en el diplomado, y es la estrategia de enseñar, yo pongo aquí aprender, pero en el caso de lo que buscamos es enseñar o que los participantes aprendan a seleccionar e interpretar los resultados de las mediciones realizadas con las diferentes técnicas de diagnóstico y monitoreo de la condición. Obviamente vamos a dedicar un aspecto importante a la parte de operación, como vimos anteriormente en la estrategia 5, pero en la estrategia 6 nos dedicaremos a estudiar todas las técnicas de monitoreo por la condición y de diagnóstico que se aplican o se pueden aplicar a los equipos rotativos. Ahí vemos, por ejemplo, la famosa curva PF, ¿no? Que es el comportamiento de un parámetro de monitoreo y que en función del comportamiento de ese parámetro y en función del grado de antelación para tomar las decisiones, se pueden seleccionar diferentes técnicas que ya discutiremos cuáles son más sensibles y menos sensibles, dependiendo, por supuesto, de lo que se quiere medir y lo que se quiere diagnosticar. En principio, vamos a abarcarlas todas, pero quería un poco relacionar o informar sobre las más importantes que siempre se utilizan, por ejemplo, el análisis de vibración, que se va a discutir con bastante profundidad. De igual manera, vamos a discutir todo lo relacionado con el monitoreo de contaminantes y degradación de los aceites lubricantes. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de una de las técnicas, de la aplicación de la norma ISO 4406, en las cuales se identifican las distribuciones de partículas y se hacen diagnóstico del grado de limpieza o de suciedad, como lo que vamos a ver en el lubricante. De igual manera, vamos a hablar sobre las técnicas de medición de temperatura o termografía, de las técnicas de aplicación de ultrasonido al monitoreo de equipos rotativos y de estas dos técnicas
que no son técnicas de monitoreo, pero es importante manejar, también hablaremos sobre los principios y los métodos para realizar alineación y balanceo de los componentes de equipos rotativos. Los participantes deben de salir con conocimientos sobre los fundamentos físicos y químicos del método, los procedimientos y metodologías utilizados para realizar las mediciones de cada una de estas técnicas, interpretar resultados para diagnóstico de los modos de fallas más comunes. Acuérdense que estos prácticamente son campos de la ingeniería o de la confiabilidad, pero aquí nos centraremos en que conozca los métodos, conozca las técnicas e incluso interprete y diagnostique los modos de fallas más comunes utilizando cada una de estas técnicas. Además, aprenderá en esta parte a elaborar e implementar un plan, ¿verdad?, de monitoreo por condición de acuerdo a lo que establece la norma ISO 17359. La otra estrategia que vamos a manejar es la estrategia relacionada con las técnicas de troubleshooting y análisis de falla en equipos rotativos. Aquí lo que vamos a repasar es las acciones, ¿verdad?, necesarias para que puedan comprender y explicar los mecanismos que conducen al diagnóstico de los diferentes modos de falla en los equipos rotativos, ¿verdad? Por supuesto, a identificar modos de falla de desgaste, modos de falla asociados a la lubricación, modos de falla de fatiga, modos de falla de fractura en componentes por tensión, por compresión, por corte, modos de falla asociados a la corrosión. Todo eso se va a analizar, se le va a dar las herramientas de cómo se elabora un proceso de análisis de falla y por supuesto se van a discutir casos reales para que puedan interiorizar, ¿verdad?, y asimilar los procedimientos de análisis de falla. Y por supuesto que también van a manejar las técnicas de troubleshooting. Dentro de esta técnica se va a hablar sobre las técnicas de identificación de modos y mecanismos y causas raíces de falla. Nosotros las separamos entre las técnicas para identificar las causas raíces de problemas y fallas y las técnicas para identificar los modos potenciales y riesgos de un equipo. Entonces vamos a hablar de todas estas técnicas, ¿verdad?, que se utilizan. Vamos a hablar también sobre las técnicas estadísticas para hacer análisis de datos con fines de evaluar el comportamiento de la falla. Cuando a los equipos se les registran las informaciones de falla y esa falla también informa o tiene información relacionada con el comportamiento y incluso con los patrones de falla. Entonces vamos a discutir aquí todo lo que son, por supuesto, la teoría de lo que es la función de densidad de falla, la tasa de falla, la probabilidad de falla, lo que es la confiabilidad y la identificación de los componentes de comportamiento de la tasa de falla. Y en función de eso, vamos a identificar, por supuesto, en qué momento de la vida se encuentra el equipo. Estamos hablando si se encuentra en la etapa de mortalidad infantil o etapa infantil, en funcionamiento normal o en la vida normal, o está ya en la etapa final de desgaste. Eso se puede identificar también a través de los análisis estadísticos de falla y eso se le va a enseñar a ustedes. De igual manera, se le va a enseñar y se le van a hacer unos ejemplos para evaluar la metodología de análisis causa-raíz. Vamos a centrarnos en la metodología de análisis causa-raíz proactivo o proactiva que utilizamos en HE Consult. Es una adaptación a las metodologías que existen y a las normas existentes para comenzar desde del proceso de preparación del
de del, del, del análisis y finalizamos con el seguimiento de los resultados, ¿verdad? Y las mejoras que se puedan hacer post realizarse el análisis causa-raíz. Y abarca, por supuesto, todo lo que convencionalmente conocemos en el análisis causa-raíz, relacionado con los análisis causa-efecto, identificación de las causas raíces, todo eso va metido dentro de esto. Pero aquí se le incorporan toda la elaboración de las estrategias y las acciones y la optimización y seguimiento de esos resultados. La estrategia número 8, ¿verdad? Sería la estrategia final, pero antes de esta vamos a incorporar también, en el caso del análisis de, lo, de la falla, cómo realizar el análisis de costo de la falla y cómo realizar el análisis de costo de el proceso de evaluación de la falla, ya sea un análisis causa-raíz, cómo se evalúa cuál es el costo. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer un análisis de falla, obviamente eso puede llevar a unos gastos y hay que hacer un presupuesto. Entonces la intención es también poder evaluar si vale la pena hacer el análisis causa-raíz, ¿verdad? En función de los beneficios que eso genera desde el punto de vista económico a la organización. Entonces también se discutirán los costos asociados a la falla y los costos asociados al análisis de falla. Bueno, entonces finalmente la última estrategia que vamos a tratar es la de suministrar a los participantes cuáles son las principales normas técnicas que se utilizan tanto en el diseño, en la operación y mantenimiento de equipos rotativos. Como ustedes saben, es importante que los equipos rotativos se diseñen, se operen y se mantengan siguiendo normas. Porque, bueno, exigencias de muchos factores. Primero, para garantizar la calidad del proceso. Y segundo, porque en algunos casos, por ejemplo, las empresas aseguradoras exigen que se cumplan algunas normas. Bueno, y también en ingeniería intentamos utilizar las normas porque nos garantizan una calidad del proceso. Entonces, aquí abarcaremos 5 acciones fundamentalmente en esta. Primero, identificar las principales organizaciones internacionales de normalización. Luego, cómo acceder a los sistemas de cada una de estas organizaciones internacionales y cómo hacer la búsqueda por Internet. Es posible que algunos lo tengan, pero muchos no saben dónde buscar la información cuando la necesitan, o por lo menos saber cuáles son las normas que aplican. Entonces, la intención es guiarlos hacia dónde están esas normas y las puedan identificar. La segunda acción relacionada con esta estrategia es explicar el contenido de algunas normas específicas, muy importante, que se utiliza, también la vamos a discutir. Por ejemplo, las normas de dónde sale la clasificación de los aceites por viscosidad, ¿no? O dónde salen las normas aplicadas en los análisis de vibraciones para evaluar la severidad de la vibración. Esas normas las vamos a nombrar, unas normas importantes. Otra acción es estudiar las normas técnicas específicas de algunos procesos, no exactamente de equipo, como procesos de lubricación, procesos de monitoreo, ¿verdad? Que se van a discutir para que ustedes la manejen adecuadamente. La otra acción es explicar la relación que existe con las normas de gestión. Las normas de gestión, que son las normas ISO 9000, las normas 55000 de la gestión de activos, la 9000 es la de calidad, la 14000, la de riesgo, que es la norma 33000. Entonces, cómo estas normas afectan o se consideran en el proceso de gestión de equipos rotativos. Entonces, finalizaremos hablándole sobre esos aspectos. Entonces, con estas estrategias esperamos cumplir con el objetivo que queremos de formar profesionales altamente competentes para abordar los aspectos operacionales, los aspectos de mantenimiento, los aspectos de diseño, modificación relacionados con las máquinas rotativas o los equipos rotativos. Pasaremos ahora a explicarles
¿Cómo vamos a llevar esto a la parte académica, a la parte de docencia? Bueno, toda esa información o esas estrategias la agrupamos en 5 cursos o 5 módulos, como lo queramos llamar. Un módulo que llamamos tecnología, lubricación, ajuste y tolerancia y montaje de componentes en equipos rotativos. Ahora que abarca todo lo relacionado con este aspecto. Luego un curso que tiene que ver con condition monitoring, monitoreo de la condición y alineación de equipos rotativos. Otro curso que ahí donde embarcamos todo lo relacionado con monitoreo. Otro que tiene que ver con operación y control, o sea, todo lo que tiene que ver, hablamos con la parte de operación, va metido en este curso. El análisis de falla va en el curso de troubleshooting y análisis de falla en equipo rotativo. Y finalmente el último curso es el análisis de aplicación de normas técnicas en equipos rotativos. O sea, todo lo que le hablé anteriormente y lo que no le hablé va metido en 5 cursos. Ahora, lo que vendría es explicar cómo vamos a hacer para que ustedes adquieran estos conocimientos. Entonces, aquí hemos establecido también unas estrategias metodológicas de enseñanza y evaluación. Y antes de hablar, quisiera hacerle el siguiente comentario. La Universidad de Oriente, en Venezuela, de la cual fui profesor activo por 30 años, aunque me mantengo todavía en condición de profesor jubilado, y mantengo mi actividad de investigación y docencia de posgrado. Y por supuesto la empresa HG Consulting, para poder garantizar que los profesionales que participen en el diplomado y finalicen con éxito este programa puedan demostrar mediante sus acciones profesionales que adquirieron el conocimiento suficiente y adecuado y pongan en alto el prestigio de estas dos instituciones, debido a, por supuesto, a la formación de calidad y excelencia que obtuvieron en este proceso de formación, han establecido las siguientes estrategias. Acuérdense que el objetivo fundamental, o sea, la meta fundamental es que al final todos los participantes demuestren con sus acciones profesionales de que el proceso es de calidad. Ese es realmente el éxito que esperamos de este programa. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, primero se van a dar sesiones de clase online, ¿no? Vamos a ver varias sesiones de clase online que ya en el prospecto se les explicará cuántas van a ser, cuánto van a ser la duración de cada una. Se van a implementar una acción de suministro de videos y cada video va a tener unas preguntas o un mecanismo para evaluar el conocimiento que se suministra en los videos, ¿no? Como método de afianzamiento, de garantizar de que los participantes adquieran el conocimiento que se les está suministrando en los videos. Otra estrategia es la elaboración de monografías e informes de caso. Dependiendo del instructor del curso, puede enviar a que se haga una investigación monográfica. Esto quiere decir que se le manda a investigar sobre un tema específico. Por ejemplo, se le manda a investigar sobre aditivos en lubricante o sobre la técnica de monitoreo por condición, alguna de las técnicas. Y se le puede pedir, o seguramente se le va a pedir un informe sobre el caso. O en algunos casos se le puede mandar un caso práctico, por ejemplo, de hacer un análisis de aceite, se le da toda la información para que ustedes practiquen y entreguen al profesor los resultados de su diagnóstico, o de vibración, o cualquier técnica, o de operación, o un análisis operacional. Entonces, se va a usar estas estrategias. Cuánto se va a usar de cada una de esas va a depender de cada profesor, de acuerdo a cómo él vea el avance del curso. Otra estrategia que vamos a utilizar es exigir en algunos casos o pedir en algunos casos a los participantes que hagan una grabación de una exposición sobre un tema específico. Es importante también a veces que queremos saber cómo se desenvuelven los participantes en el manejo de la información y el conocimiento que están adquiriendo. La intención es oírlos a ustedes, a ver cómo manejan los conceptos. Y si no lo manejan bien, entonces apoyarlos a que manejen adecuadamente esos conceptos. Acuérdense que lo que buscamos siempre es la excelencia en la formación de los participantes. Otra estrategia es participar o provocar
el intercambio de información, de comentarios, de artículos y discusiones sobre los temas a través de los grupos en las redes. Entonces se crearán específicamente para este fin algunas redes. Según se va a crear un grupo WhatsApp, es posible que se cree un grupo en LinkedIn, ¿verdad? Para que son grupos específicos para los participantes, para que se intercambien información relacionada y se haga discusión y se planteen problemas que pueden tener cada uno de los participantes en sus lugares de trabajo y ahí logremos entre todos ayudarlos a resolver esos problemas. Otra estrategia es, por supuesto, la consulta vía email al profesor. Aquí lo que pretendemos es que los participantes, para evitar la confusión del problema que vayan a plantear, de interpretación o de conocimiento, por ejemplo, un video que no comprenden algo adecuadamente o algún problema que tienen y no logran, relacionado por supuesto con el diplomado, no logran entender, entonces vía email lo explican adecuadamente al profesor. Pueden mandar un WhatsApp, ¿verdad? Incluso pueden hacer una llamada, pero la comunicación formal tiene que ser vía email para que quede por escrito, ¿verdad? Y el profesor pueda comprender y pueda exigir o pedir que le aclare. La otra estrategia que vamos a utilizar es aprobar, ¿no?, con un promedio de 7 en base a 10. O sea, cada curso va a ser aprobado con una nota de 7 en base a 10. Y todas las evaluaciones se van a evaluar bajo este criterio. Entonces, por supuesto que para aprobar tienes que tener un promedio mínimo de 7 en base a todas las evaluaciones. Por supuesto que el peso lo dará el profesor a cada una de las acciones. Obviamente que esto no hay que ponerse nervioso porque la intención no es reprobar a nadie, sino la intención es que adquieran conocimiento. Por eso aparece esta otra acción. Si una actividad no tiene la nota mínima inferior de 7, el profesor solicitará por una única vez la revisión y mejora. Ponemos por una única vez porque no puede estar eternamente en eso, pero se le va a dar oportunidad al participante para que corrija, ¿verdad?, revise. Durante ese proceso, antes de entregar nuevamente el informe o el proyecto o las preguntas, puede consultar con su compañero, puede consultar al profesor, ¿verdad?, para que le aclare algún concepto. Todo esto lo puede utilizar, pero la intención es que cuando se termine la acción de evaluación sobre un tema específico, el participante tenga el conocimiento adquirido necesario que equivaldría al 70% de la información que le hemos suministrado. Eso es más o menos lo que se pretende. Y lo vamos a ayudar para que adquiera ese 70%. O sea, si un estudiante inicialmente adquiere solamente durante, por ejemplo, la charla que va a dar el profesor online, solamente el 20%, lo vamos a ayudar a que llegue a ese 70%. Entonces, esa es la intención. Entonces, la primera evaluación es para nosotros saber, ¿verdad?, qué nivel de conocimiento ha adquirido. Y entonces ayuda. Hasta les digo que no tengan miedo con la evaluación. La intención es que al final todos adquieran una evaluación y ojalá sea de 10. La otra estrategia que vamos a utilizar es la de que los participantes puedan, si lo desean, solicitar clases particulares. Por supuesto que las clases particulares tienen un costo adicional que ustedes tendrán que solicitar el costo, porque eso involucraría una acción fuera de la actividad convencional que tiene el profesor en el diplomado, pero ustedes pueden solicitar una clase particular que puede ser sobre el tema o por ejemplo, la asesoría para resolver algún problema específico que ustedes tienen en su planta. O sea, pudieran usar al instructor o a los instructores para que los ayuden a formarse, incluso sobre temas que no se hayan tratado. Si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes quiere discutir sobre un mecanismo de falla que se presentó en la empresa y está fuera del contexto del diplomado, y entonces, bueno, el profesor puede participar y obviamente que esto va a tener un costo que tendrán que solicitar y se llega a un acuerdo y se dará el apoyo. Lo importante es darle el apoyo a lo que ustedes requieran. Y finalmente, el profesor, si lo considera conveniente, podrá entrevistarse online con los participantes
Esto es, por ejemplo, cuando tenemos duda de que la persona realmente tiene el conocimiento, lo podemos convocar en forma, por supuesto, gratuita a una reunión online. Aquí podemos utilizar cualquiera de los mecanismos de comunicación y entonces discutir, hablar, tratar el tema con el participante para aclararle alguna cosa. Entonces ya es cuando el profesor es quien solicita, pero también los participantes también pueden solicitar. Entonces eso es posible para que el profesor esté claro de que ustedes han adquirido el conocimiento necesario para aprobar de forma eh, eficiente el, el programa o los temas que comprenden el curso que estás enseñando. Bueno, con esto finalizamos lo que llamaríamos la, la explicación, ¿verdad?, de lo que abarca el diplomado y lo que llevaría a formar realmente un especialista en máquina rotativa, o lo que debe conocer un especialista en máquina rotativa, que es la intención de este diplomado. Ahí tienen ustedes la información y las personas con las cuales se pueden dirigir. Tienen a Ana Espinosa Rodríguez, que es la ingeniero encargada de todo el proceso de académico, todo el proceso de asistencia a los participantes, con la cual ustedes se pueden comunicar. Incluso la parte administrativa la maneja ella para pedir información sobre costos, métodos de pago, información sobre las redes que se están utilizando, algún problema que se les presente. Y entonces a través de ella, ahí tienen el teléfono en España, que es donde tenemos vamos a decir, la sucursal de H Consulting en el exterior de Venezuela, está en España, y pueden comunicarse también vía WhatsApp al teléfono que ven allí. Tienen el correo electrónico de H Consulting y está mi contacto, mi información de contacto. Yo soy Henry Espinosa Bejarano, nuevamente estoy en Venezuela, y ese es mi teléfono en Venezuela. También me pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp, está mi correo electrónico. Y abajo tienen unos links donde pueden conseguir información de H Consulting. Ahí pueden conseguir información sobre los catálogos de los cursos y los diplomados que realizamos. También pueden comunicarse a través de Instagram. Entonces tienen toda la información que hace falta para que ustedes se comuniquen con nosotros para este diplomado o cualquier otra información que necesiten, tanto en formación como en asesoría.